Hola, en este nuevo vídeo que seguiremos hablando de las funciones, vamos a continuar hablando de los parámetros, ya que en el vídeo anterior no vimos todas las cosas de los parámetros. Para no hacer un vídeo tan largo, pues aquí hablaremos un poquito de los parámetros y hablaremos de los tipos en PHP. El índice del vídeo anterior era exactamente ese, pero en este caso nosotros vamos a añadir los tipos en PHP y los parámetros con tipo. Serán los dos únicos puntos que veremos en este vídeo. Ya hemos dicho muchas veces que PHP es un lenguaje con tipos dinámicos. ¿Qué significa eso? Significa que una variable, al igual que puede cambiar su valor, puede cambiar su tipo. ¿Cómo cambia una variable de tipo a la vez que cambia de valor? Pues simplemente asignándole un valor nuevo, y entonces la variable se va a adaptar al tipo de ese valor. Por ejemplo, si yo a la variable a le añado un 1, pues esa variable se va a convertir de tipo entero. Si acto seguido a la variable a le asigno 1,2, pues se va a convertir de tipo real, de tipo float. Y si por último le asigno a la variable a la cadena hola, pues la variable a se va a convertir de tipo string. Por lo tanto, hay una cosa que no podemos perder de vista en PHP, que es que las variables cambian de tipo, porque se utiliza lo que se llama tipos dinámicos. Igualmente pasa con las funciones. Yo tengo la función suma y tengo dos parámetros, el parámetro a y el parámetro b, y lo que hago es que devuelvo la suma de esos dos parámetros. Pero ahora fijaros, ¿qué tipo tienen esos parámetros? Pues los parámetros se van a adaptar a los valores que se pongan en la llamada. Y nosotros no tenemos control sobre el tipo que viene ahí. Vamos a ver un ejemplo. Si yo invoco la función suma con 1 y 2, por lo tanto el parámetro a y el parámetro b van a ser de tipo entero, y la suma, pues 1 más 2 en este caso sería 3, ese valor n que recoge la suma sería de tipo entero. Pero la función suma también va a trabajar con otro tipo de valores numéricos, como van a ser los reales, los float. Si yo invoco a suma con 1,2 y 2,3, ¿qué va a ocurrir? Porque el parámetro a y el parámetro b van a ser de tipo float. Por lo tanto, la suma va a ser de tipo float y lo que se vuelve va a ser de tipo float. Entonces, fijaros que hasta ahora la función suma va a trabajar de forma independiente con parámetros enteros o con parámetros float. Pero además hay una cosa que es muy ligeramente extraña, ¿no?, para la gente que viene de otros lenguajes. PHP intenta adaptar los lenguajes, los tipos, y intenta buscarle el más parecido y hacer conversiones. Por ejemplo, si yo invoco a la función suma con la cadena 1, porque eso es una cadena, y el número 2, ¿qué ocurre? Pues que a va a ser de tipo string, porque tiene una cadena, va a ser internamente esa cadena tiene un 1, y el parámetro b, que va a ser de tipo entero. A la hora de hacer la suma, PHP no sabe cómo sumar una cadena y un número. Entonces, ¿qué es lo que hace? Mira el contenido de esa cadena e intenta convertir esa cadena a un número. En este caso, se da cuenta que lo que tiene la cadena dentro es el carácter 1. Dice, bueno, por el carácter 1 lo voy a convertir en el número 1. Y hará la suma, que sería el número 1 más el número 2, y al final esa suma resulta entero. Por lo tanto, cuando devuelvo el valor, la variable n va a ser de tipo entero. Hay un caso todavía más raro, que es el siguiente. Lo mismo, yo invoco a la variable suma con un número entero, pero ahora la vuelvo a invocar con una cadena. La cadena de antes era directamente un 1, pero ahora es una cadena que, por ejemplo, puede rezar 2 es mi número favorito. Claro, todo eso no se puede convertir en un número. Entonces PHP intenta convertir eso a un número a toda costa. ¿Qué es lo que ocurre? Que elimina todas las letras y se queda solo con el número 2. Por lo tanto, la función suma, el primer parámetro, que es a, va a valer 1, y su parámetro b va a ser de tipo string y va a valer 2, es mi número favorito. A la hora de realizar la suma, PHP va a convertir esa cadena, 2 es mi número favorito, en número 2. Por lo tanto, hace la suma a más b, que sería 1 más 2, y devuelve 3. Por lo tanto, la función suma devuelve un entero. Entonces aquí podemos comprobar que
sin llegar a saber de qué tipo son nuestros parámetros, esas funciones pueden trabajar con distintos tipos, y en el caso de los strings, que es una cosa que nos puede resultar un poco rara, PHP fuerza esas conversiones. Pero ¿qué ocurre si a mí me interesa que los parámetros de una función tengan un tipo determinado? Es decir, yo quiero que la función suma sea para enteros o sea para float solamente, y no permita el trabajar con parámetros de distintos tipos. Pues hay una constante en PHP, que es la constante strict_type, que yo puedo definirla, y si le doy un valor igual a 1, lo que ocurre es que solo se admiten valores del tipo adecuado. Es decir, yo en la función le diré de qué tipo tiene que ser cada parámetro y solo voy a admitir valores de ese tipo. Y si no defino strict_type, pues tenemos el funcionamiento normal por defecto con PHP, o si le pongo strict_type igual a 0, entonces admitiría cualquier valor de cualquier tipo. La forma de declarar esa constante es como siempre se ha hecho en PHP, con declare, y le asignamos el valor, en este caso 1, que es lo que nos interesa para que los parámetros tengan un tipo. Y ahora fijaros, si el parámetro yo obligo a que tenga un tipo y el tipo coincide con la llamada, perfecto, todo va a funcionar. Pero ¿qué ocurre si yo en la llamada utilizo un tipo que no coincide con el tipo que he puesto en la función? Pues se va a producir un error. Ese error se llama una excepción. Esa excepción es un error que nosotros podemos manejar en código, y cuando veamos las clases, pues ya volveremos a ello y lo veremos en profundidad. En principio, solamente quedarnos con que se produce un error. ¿Cómo le digo yo a un parámetro que quiero que sea de un tipo? Pues primer paso, tengo que declarar los tipos estrictos, el strict_type, tengo que declarar esa constante, poner un valor de 1, y ahora puedo decirle qué tipo quiero delante de cada parámetro. En este caso, yo defino la función suma, que sea el parámetro A de tipo entero y el parámetro B de tipo entero. Por lo tanto, la función suma solo va a trabajar con parámetros enteros. Si los parámetros que yo le paso no son enteros, es decir, o son cadenas o son float, se va a producir un error. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, si yo invoco a la función suma con 1 y 2, tanto el 1 como el 2 son enteros. Coincide con el tipo de los parámetros A y B, que son enteros, siempre que esté declarado la constante strict_type. Si esa constante está declarada, pues esto va a funcionar sin ningún problema. Pero ¿qué ocurre si yo ahora llamo, por ejemplo, con suma y le paso como primer parámetro 1,2 o le paso una cadena? Pues solo por el hecho de pasar ya el primer parámetro, que es 1,2, que es un parámetro de tipo real, como no coincide con el tipo que yo espero para A, que es entero, se producirá un error. Solamente con el primer parámetro. Prefiero que aquí, en el segundo valor de la llamada, le paso una cadena, que es la cadena 2. Pues esa cadena tampoco coincide con el tipo de B. Por lo tanto, la función suma lanzaría un error, lanzaría una excepción. Hay una cosa que, claro, no vimos cuando vimos las funciones, pero ahora sí ya tenemos los conocimientos necesarios para poder entenderlo. ¿Y qué ocurre con el valor que devuelve una función? Porque el return devuelve un valor y ese valor tiene un tipo. Pues de igual manera, si yo he decidido utilizar tipos estrictos, puedo decir a la función, mediante esos dos puntos, por ejemplo entero, pues decir, oye, la función suma solo puede devolver valores enteros. Si la función suma devuelve un valor entero, perfecto. Si la función suma devuelve un valor real, eso va a producir un error, va a lanzar una excepción. Y el tipo devuelto por una función se pone justo al final. 2 puntos y el tipo que yo quiero que devuelva. Esto funciona siempre y cuando yo declare la constante strict_type y diga, oye, quiero utilizar para los parámetros para funciones tipos estrictos. ¿Cuáles son los tipos que puedo utilizar en PHP? Pues podemos utilizar el entero, int, el real con decimales, que es float, los tipos booleanos, que van a ser solo tienen dos valores, true o false, las cadenas, los strings, y hay una serie de tipos más que lo iremos viendo a lo largo del curso, pero en principio con estos 4 tipos nos vamos a ir aviando. ¿Cómo hago yo conversión de tipos?
Es decir, ¿cómo convierto un valor de un tipo a un valor de un tipo distinto? Hemos visto que en la llamada a las funciones, PHP hace esa conversión de tipo cuando intenta hacer, por ejemplo, una suma, pero nosotros podemos forzar esa conversión de tipo. Pues esa conversión de tipo o casting se puede hacer de la siguiente manera. Ponemos un valor, ese valor puede ser un literal, una expresión o una variable, y delante, entre paréntesis, le ponemos el tipo al que quiero que se convierta. Vamos a ver algunos ejemplos. Si yo digo, oye, tengo el valor 12, ese valor lo he puesto ahí, es el literal 12, o podría estar en una variable. Quiero convertirlo a boolean. ¿Qué ocurre? Que eso se va a convertir en el boolean true. Y si convierto el número 0 a boolean, se va a convertir en false. Por regla general, cualquier número distinto de 0, cuando yo lo convierto a boolean, se convierte en true. Y solamente el número 0 se convierte en false. ¿Qué ocurriría si yo el número real 1,2 lo quiero convertir a entero? Pues se va a convertir a entero y va a perder su parte decimal, es decir, se quedaría solo con la parte entera, que es 1. Y si tengo un número entero y lo convierto a float, pues el número 2 es un número entero, pero también puede ser un número decimal. Por lo tanto, el número 2 quedaría como el número 2. Lo que ocurre es que su tipo, en lugar de entero, sería float. Y la cadena vacía convertida a un entero, pues la cadena vacía se va a convertir siempre como un 0. Y ahí vemos, por ejemplo, si yo tengo la cadena que tiene el carácter 2 y el carácter 3, nosotros entendemos eso como el número 23, pues esa conversión de tipo al tipo entero, pues me lo va a convertir y va a elegir el valor 23 para esa cadena. Y el paso contrario, es decir, yo tengo un valor, pues un valor entero o un valor decimal, y lo quiero convertir a un string. Pues PHP lo que hace es que ese valor lo entrecomilla con esas comillas dobles y se convierte en un string. En este caso el 23 se convierte en un string que tiene como primer carácter 2, como segundo carácter el 3. En un vídeo anterior vimos cómo realizar una función, que es la función tabla de multiplicar. Aquí yo le pasaba un número, me calcula la tabla de multiplicar. La tabla de multiplicar iba en un principio desde, por ejemplo, si el número era 3, 3 por 1, 2, 3 por 1, 3, 3 por 2, 6, 3, así hasta 3 por 10. Pero yo podía modificar hasta cuándo quería la tabla de multiplicar. Pusimos un parámetro con valor por defecto. Y también poníamos mediante un booleano si la tabla quería al revés o no. Entonces la tabla en lugar de 3 por 1, 3 por 2, podría 3 por 10, 3 por 9, 3 por 8. Fijaros que aquí no especifico los tipos. Por lo tanto, si yo quiero utilizar la tabla de multiplicar del 3, ¿y qué ocurre si en lugar de 3 utilizo 3,6? Al utilizar 3,6 me da la tabla del 3,6, pero es una cosa que no es habitual. Las tablas de multiplicar se suelen mostrar y calcular de números enteros. Por lo tanto, vamos a hacer una cosa. Vamos a obligar que esta tabla tenga tipos estrictos. Pues vamos a hacerlo. Vamos a poner la función declare. Strict con una sola R. Igual a 1. ¿Vale? Por lo tanto, a partir de ahora yo voy a obligar que los tipos sean estrictos. Y el primer parámetro lo quiero como. No, quiero que sea siempre un entero. Si yo aquí voy a probar ahora la tabla del 3,6, a ver qué ocurre. Tras actualizar el navegador, vemos que tengo una página web completamente en blanco. ¿Por qué? Porque se ha producido ese error, no se ha ejecutado la función suma. O sea que esa sesión nosotros ahora mismo todavía no sabemos cómo manejarla. Si yo veo el código fuente, PHP no ha devuelto nada. ¿Por qué? Porque no hay código. Se ha producido un error y lo que se ha mandado es una página completamente en blanco. Sin embargo, si quiero la tabla del 3 y quiero que llegue, por ejemplo, hasta el número 7, guardamos y probamos. Como el valor 3 coincidía, que es de tipo entero, coincide con el tipo del primer parámetro, por lo tanto, la función suma
funciona y nos muestra la tabla del 3, que en este caso es solo hasta el 7. Decir que los parámetros con tipos estrictos son aquellos que no son parámetros con valor por defecto. Los parámetros con valor por defecto, si le asignamos un tipo, por ejemplo, esto quiero que sea entero, solo admitirían null como valor por defecto. Por lo tanto, como yo quiero que sea 10, no le voy a poner tipo. Por regla general, los parámetros con valor por defecto, es decir, como este hasta o como este al revés, false, no vamos a ponerle tipos estrictos.